que ha de venir. En el griego la letra alfa es la primera y la letra omega es la última. Pero si nosotros lo vemos en el hebreo, diga, la letra alef es la primera y la letra tab es la última. Amén. Entonces, yo le voy a hablar a usted acerca de la última generación. Diga, la generación del tab, la generación empoderada por el Espíritu Santo. Amén. El concepto bíblico de empoderar lo que significa es dar poder. Amén. Amén. Vuelva a ver a su hermano y sonríale como si a usted le estuvieran dando la noticia del $1.000.000. Usted ya sabe. Amén. Diga, el poder viene en el relato de Hechos 2. Amén. Diga, el poder viene en el relato de Hechos 2. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre 120 discípulos que estaban esperando, diga, esperando el cumplimiento de lo que su maestro, nuestro Señor, les había dicho. Amén. Entonces, muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque quienes recibieron el Espíritu, recibieron el poder, diga el poder, para hacer la obra de Jesús, no fueron simplemente creyentes, fueron discípulos que durante 3 años caminaron con Jesús y durante 40 días estuvieron viéndolo como testigos de la resurrección. Amén. El otro día el Espíritu Santo me habló y me dijo, mi pueblo pide el bautismo de fuego, pero lo que realmente necesitan es el bautismo de mi amor. Porque si no me aman a mí y no aman lo que yo pido que hagan, no lo harán en la demanda de la generación que están viviendo. Amén. ¿Cuántos han visto a alguien embarazado? Aquí hay madres. ¿Cuántas estuvieron embarazadas? ¿Verdad que hay un tiempo en que ya no queda más que prepararse para el alumbramiento? A veces el pueblo del Señor vive en este tiempo como si el Señor no fuera a venir, como si las señales de los días no fuera suficiente para entender que Él viene. Yo quiero hablarle hoy a una iglesia que tenga hambre de Dios, a una iglesia que esté dispuesta a entregarse al propósito de Dios para esta generación. Porque este mensaje es para alguien que esté dispuesto a ir más allá de donde estuvo en la búsqueda de Dios. Amén. No es para alguien que se acomodó a un sistema. Diga, un sistema. Entonces venimos, adoramos, sentimos la presencia, nos dan una palabra revelada,
caemos al piso, le damos brillo, diezmamos, ofrendamos, hablamos 3 lenguas, pero cuando salimos de aquí el sistema nos obliga a vivir allá. La iglesia del primer siglo era una iglesia perseguida. La iglesia del último tiempo será perseguida. La persecución activó la gloria. Vuelva a ver a su hermano y dígale: la persecución activa la gloria. Amén. Amén. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos saben que yo los amo? Amén. Yo los amo mucho. Vea que ni el café me había tragado para venir para acá. Amén. Pero la Biblia dice claramente que Él es el principio y Él es el fin. Diga, Él es el principio y Él es el fin. Esto marca un tiempo. Diga, hubo una generación del principio, pero hay una generación del final. Amén. Y el tiempo ha pasado. Diga, el tiempo ha pasado. Y el plan eterno de Dios es multigeneracional. Somos responsables. Diga conmigo, yo soy responsable de entender en esta generación qué es lo que el plan de Dios ha reservado. Amén. Amén. Porque hemos sido llamados a ser parte de una generación. Yo quiero que usted entienda algo. Cada mover de Dios. ¿Se acuerda que yo les dejé una tarea la última vez? ¿Cuántos se acuerdan de la tarea que yo les dejé? Que vieran una página que se llamaba Diarios de Avivamiento. ¿Quién hizo la tarea? ¿Quién lo ha visto? Solo el hermano. Gloria a Dios por usted, porque no hay nadie más. ¿Quién hizo la tarea? Yo les dije que la vieran. Bueno, Señor, esta gente no hace caso. Sí, porque cuando yo vengo, yo les trato de comunicar a ustedes cosas que les van a ayudar a crecer. Porque no pueden estar 2 juntos si no están en el poder del acuerdo. Amén. Si usted tiene el criterio de vivir una vida tranquila, bendecida en Cristo, está bien. Pero habemos quienes tenemos el criterio de que esta es la último tiempo, de que estamos viviendo en un tiempo donde nuestros hijos y nuestros nietos verán una gloria mayor de la que se vio al inicio del Evangelio. Estamos en el tiempo de preparación para la manifestación gloriosa de la iglesia. Lo apostólico, nosotros los que somos de teología apostólica, solo somos un eslabón más en la obra que Dios está haciendo en su iglesia generacionalmente para transformarla en la iglesia gloriosa. Amén. Entonces significa que nosotros, ¿cuántos son apostólicos y proféticos aquí? ¿Cuántos son quíntuples aquí? Entonces, si usted está en esa misma línea, usted tiene que entender que no se trata de una moda, no se trata de una revelación, se trata del establecimiento de declaraciones preparadas para esta generación desde la eternidad. Entonces, un apóstol no es solo un predicador carismático, es un hombre que posee una revelación de lo que el cielo quiere hacer en este tiempo. Un profeta no es alguien que anda diciendo así dice el Señor, así no, es alguien que tiene una revelación de lo que Dios quiere establecer en este tiempo, y Dios los levanta en este lugar y los levanta en la China y en Estados Unidos y en todo el mundo, y luego se enlazan a través de las redes y se da cuenta usted que alguien en otro lugar que nunca lo ha visto a usted está hablando
lo mismo, porque es la obra del Espíritu Santo. Y siento al Espíritu Santo aquí. Entonces, esto no es para gente que quiere vivir feliz y bendecido. Es parte del plan. Pero viene un tiempo en que el cuadro profético del evangelio predicado en el libro de los Hechos vendrá. Y vendrá gran gloria, pero vendrá persecución. Porque tendrán que ser probados los que van a ser aprobados. Los que van a ser aptos para manifestar el poder. Parece que aquí nadie quiere eso, Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Somos generaciones llamadas a caminar entendiendo que sin santidad, amor, integridad, compromiso, el esfuerzo de la predicación no producirá la generación gloriosa. Amén. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Cuando yo nací al evangelio, Pastor Marlon, hace 44 años, el asunto era radical. Oración, ayuno, palabra. No había mucho entendimiento en muchas cosas, pero había fuego, había poder, había pasión. La gente salía a las calles a predicar, andábamos panderetas y la gente se burlaba. Las hermanas vestían el pelo largo, no se maquillaban, pero había una diferencia entre la mujer creyente y la que no era creyente. Había una diferencia entre el hombre creyente y el que no era creyente. Pero ¿qué pasó? ¿Quiere que le diga, Marlon, qué fue lo que me dijo el Espíritu Santo? Que cuando los hombres de Dios permiten que el sistema del mundo entre a la iglesia, en lugar de establecer una generación para Dios, la degeneran. Porque metemos lo del mundo. Bueno, Señor, aparte que hay una bulla del diablo allá afuera, ¿qué pasa con ustedes hoy? ¿Cuántos me aman? Estoy despierto desde las 2 de la madrugada y aquí estoy porque lo amo. ¿Ah? Vuelva a ver a su hermano y dígale: en Dios somos llamados a ir de gloria en gloria. Y yo tengo este rema de Dios ardiendo dentro de mí, porque el Espíritu Santo me lo ha estado hablando estos días. La última generación es semejante a la del principio, pero con la persecución. Hoy en día un vecino le hace mala cara y para usted es persecución. La vieja chismosa de la iglesia habló de usted y para usted es persecución. Le brinca una paloma en el techo y usted cree que los 11,000 demonios andan ahí. ¿Y qué? Si viniera la persecución donde ser hijo de Dios determina que te matan. Usted sabe que hay un sector de la iglesia en este mismo 2026 que está siendo perseguido y son martirizados. Póngase a pensar, Jocelyn, hija mía, un hermano de esos lugares donde ir a la iglesia significa morir o vivir, comparado con hermanitos que no congregan porque no les da la gana. Porque si Dios no hace lo que yo quiero, o Dios no me da lo que yo quiero, entonces yo no le sirvo. Porque hay que leer la voz de los mártires de este tiempo para darnos cuenta, mis amados, que países como los nuestros son un pedacito de cielo.
Porque aquí, si usted quiere hacer una vigilia, la hace. Si quiere hacer un ayuno, lo hace. Si quiere hacer una marcha de la paz para Jesús, usted la hace. Si quieren salir a danzar al parque, lo hacen y nadie les dice nada. Lo más que hacen es reírse, los que no entienden. Pero hay lugares que si tú tienes una Biblia y dices que eres cristiano, los creyentes musulmanes te matan. Entonces imagínese, Adonis, un muchacho como usted, de su misma edad, en ayuno, en oración, tratando de salvar almas, mientras hay otros en el sector del mundo que si Dios no les da lo que a ellos se les mete en la cabeza, que ellos quieren, entonces no saben si servir a Dios o irse al mundo. ¿Por qué? Porque la paz que hemos tenido por mucho tiempo en Latinoamérica ha producido una iglesia que permitió que cosas que no pertenecen al reino entraran a ella. ¿Sabe qué me dijo, hermano Calín, el Señor? Estoy hablando del Espíritu Santo que habla en la madrugada cuando uno ora. Me dijo, en lugar de ser una generación gloriosa, están degenerados. Porque lo que quieren es bendición. Lo que quieren es pisto. Lo que quieren es reconocimiento. Lo que quieren es el poder de Dios, pero para ser vistos ellos. Y Dios no lo da así. Voy a dejarle una tarea a usted que me hace caso. Busque en el YouTube El apóstol de los pies sangrientos y lea ese libro. Cuando alguien amaba tanto al Señor que iba por las aldeas descalzo y le sagraban los pies por una enfermedad que tenía él en su cuerpo, pero cuando hablaba la sanidad alcanzaba a las aldeas. Hay gente, hermana Dubi, que cuando usted estudia y se da cuenta, nos comparamos y nos falta mucho. ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir? Yo no sé si usted recibirá esta palabra con gozo y me dará mi abracito al final. Yo no sé si la revelación que pedí en la mañana llegará hoy al final de la noche o no. Lo que yo sé es que yo le tengo que decir a usted que nosotros somos responsables. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, los intercesores, somos responsables de lo que se da a luz. Amén. Amén. Somos responsables de caminar y dar un ejemplo de compromiso. De compromiso, santidad, amor, integridad. Es que está en la Biblia, pero nosotros no lo entendemos. Diga, los apóstoles servían a las mesas. En un culto se convirtieron 3,000, en otro 5,000. Habían 120, entonces eran 8,120 viejos. Diga, viejas, más los hijos, más los nietos. Diga, fácil, había 15 a 20,000 personas en la iglesia de Jerusalén. Y eso no lo digo yo, lo dicen los datos históricos, para los que estudian. Entonces, atender las mesas, Karencita, era escuchar a las viudas, escuchar a las personas con los reclamos que tenían. Pero una cosa era escuchar a una, otra cosa era escuchar un grupo de 200, de 300. Y ahí estaban los apóstoles, diga, los 12.
contando a Matías, tratando de apaciguar, tratando de que todo estuviera en paz, y de repente un día el Espíritu Santo habla y le dijo a Pedro: ¿qué están haciendo ustedes? Estamos con la gente, Señor. Los estamos cuidando. Estamos cuidando que no se peleen, que no hagan esto, que no hagan aquello, que guarden el vínculo del amor, Señor. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Si ustedes se siguen entreteniendo, entonces todo será un fracaso. ¿Por qué? Porque ellos habían sido llamados a la oración y la palabra. Y desde este lugar que mucha gente ve, yo voy a hacer un llamado a todo el que me vea. Si usted dice que usted es un siervo de Dios, su llamado es a la oración y a la palabra. No es a escuchar a otro para luego repetir lo que otro dijo, porque para el otro es una revelación, pero para usted es una información. Y la revelación produce transformación. La información solo mentes grandes, como aquel ratón que siempre quería conquistar el mundo y nunca conquistó nada. ¿Se acuerdan de cerebro? Hay muchos cerebros espirituales llenos de muchas cosas, pero nada de vivencia. ¿Cuántos entienden lo que yo les quiero decir? Porque hay gente que está muriendo. Diga, hay gente que está muriendo. Cerca de este lugar hay gente que está muriendo sin Cristo. Y nosotros somos responsables. Usted y yo somos responsables de nuestra generación. Aunque usted no quiera decir amén. ¿Y cómo guardamos la responsabilidad? Siendo santos en toda nuestra manera de vivir, guardando nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras palabras, no hipócritamente, sino por amor al que nos amó primero, porque entendemos que somos su templo, entendemos que Él va a ser morada con nosotros, entendemos que Él quiere permanecer en nosotros. Basta ya de creyentes degenerados que están degenerados, deformados al sistema del mundo, y dependiendo dónde estén, con quién estén, así se comportan. No somos llamados a buscar quién nos reemplace. Somos llamados a dejar herederos, sucesores, con los cuales Dios continúe lo que empezó. Porque la formación de 3 años de Jesús con sus apóstoles era para que ellos continuaran. Los apóstoles, los profetas, los ministros de Dios, es para que continúen la obra. Pero para eso hay que estar conectados. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Es imposible que alguien que no esté conectado a mi palabra y a mi vida íntima de oración pueda hablar mi verdad presente. Entonces, ¿qué le quiero decir yo a usted? Ore más. Aprenda lo que aquí se le enseña, pero apréndalo hasta que usted lo ponga en práctica. ¿Para qué? Para que si el Señor viene, antes de que Él venga, usted sea investido del poder. Bueno, solo una dijo amén. Los demás, Señor, los demás ya no quieren decir nada, Señor. Diga Moisés. Dígalo, Moisés
dejan Josué. Los Elías dejan Eliseos. Los Pablos no dejan Pablos. Diga, los Pablos dejan Timoteos, dejan Titos, dejan Epafroditos. ¿Por qué? Porque uno es el diseño del Antiguo Testamento y otro es el diseño del Nuevo Testamento. Amén. Entonces, qué importante entender esto. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu lo que se transfiere. Levante su mano y diga: Señor, transfiere el mismo Espíritu. El mismo Espíritu que se ha movido por las generaciones. El mismo Espíritu que caminaba con Jesús de Nazaret y se transfirió a los 120. El mismo Espíritu que a través de las generaciones ha sido transferido a personas que llegaron en oración al punto de la conexión. Póngame atención aquí. Póngame atención. Porque quiero hablar como el Señor me dice. Tengo muchas cosas escritas ahí, pero quiero hablar como el Señor me dice. Cuando el arca estaba en los días de Moisés, el arca era el lugar de comunicación de Dios a su siervo Moisés. Pero cuando Moisés muere, el arca se vuelve el trono visible de Dios. En la época de las conquistas, el arca es lo que tienen que llevar los sacerdotes por un camino que nunca han andado. El arca representa la guianza de Dios. Pero cuando Josué termina de conquistar lo que conquistó, porque no lo pudo terminar todo, pero cuando Josué termina, el arca se convierte más en un objeto de culto que en la conexión física del poder de Dios. Amén. Y luego viene la historia de los jueces, y es una historia triste porque son 14 generaciones donde Dios tiene que estar levantando jueces, y hay generaciones que siempre caen en lo mismo. Diga, repetitivo. Diga, hasta que llega David. Porque David es visitado por Dios y él tiene la revelación de lo que es el arca. Diga, Samuel la utilizaba para la guerra y Jehová retumbaba los cielos. Diga, porque lo profético activa el poder. Pero David encuentra la conexión con el arca, que el arca es la presencia de Dios, no solo para vencer a los enemigos, sino para establecerse en el pueblo. Y por eso David la lleva, y por eso David la pone en un lugar, la cubre. Dios no le permite construir un templo físico, pero él le hace un lugar específico en Sión. Y por eso Sión representa la adoración espiritual, porque hay una Sión celestial. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay una conexión. Yo estoy hablando de eso en esta hora. El Espíritu me dijo, hay una generación que puede decirle, la generación que va a ser empoderada en el tiempo final. La generación que, como al principio hubo una manifestación, se va a conectar en Dios.
Y somos la generación de adoradores. Yo dije, somos una generación de adoradores. Yo dije, somos una generación de adoradores. Pero ahora necesitamos entrar en la generación, diga, la generación que establece el rey. Como David pudo reinar, hija Jocelyn, ¿cómo pudo reinar? Si el ejemplo de un rey que él tuvo fue un rey que estaba endemoniado, que lo quería matar a él. Diga, por revelación. Porque allá donde nadie te ve, hay gente que adora muy bonito en la iglesia. Habría que verlo adorando a las 3 de la mañana. ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir? La generación de la conexión son los que buscan a Dios incansablemente. Son los que saben tener prioridad en su vida. Son los que se determinan entender que aunque tienen que trabajar, tienen que estudiar, tienen responsabilidades, Dios tiene que ser lo primero. Son los que están dispuestos a morir para que otros vivan. Hoy más que nunca necesitamos de ministerios maduros. Diga, no viejos. Diga, maduros. La palabra madurez en la Biblia está conectada con ancianidad. Está conectada con canas blancas. Está conectada con gente que vivió procesos de vida. Y esos procesos de vida le concedió madurez en lo natural. La palabra maduro en la Biblia significa tener sabiduría por el proceso vivido. Diga, hablamos de personas que tienen algo que impartir de parte de Dios, que tienen algo para formar, para enseñar, para ministrar, para entrenar y para capacitar. Amén. ¿Cuántos ministros de Dios tengo aquí? Pues usted tiene el mismo reto que yo tengo: madurar al punto de tener tanto que impartir, tanto que formar, tanto que enseñar, tanto que ministrar, que al final usted termine entrenando y capacitando a otro con su ejemplo de vida. Porque Jesús dijo, vean a los fariseos, muchachos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Amén? Diga, vida santa, comprometida, buscando la unidad. Los jóvenes, diga, los jóvenes. ¿Cuántos menores de 25 años tengo aquí? Póngase de pie. Ninguno. Bueno. Ustedes, los que son menores de 25 años, son las antorchas que se pueden encender en Dios. Siéntese. Porque ustedes pueden ser parte de la generación profética. Los que pasan de 25, diga, pertenecen a una generación que tiene que ser ejemplo con su vida. Amén. Los que pasamos mucho más, diga, hay una conexión. Diga, los jóvenes
que son los menores de 25, los ancianos, que son los que tienen más de 70. Y los que quedan en el centro es el tiempo de la conexión. ¿Me doy a entender? Porque cuando venga el derramamiento de Joel 2:28, dice que derramará el Espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, pero los ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Diga, hay una conexión. Jóvenes aprendiendo de los ancianos. Diga, ancianos unidos más que nunca a los jóvenes. Cuando nació Sansón, su madre sabía que él iba a ser el libertador. Yo he tenido consejerías, y si alguien me ve, pues lo siento, no diré nombres, pero si alguien me ve lo sabrá, de personas que dicen que ellos saben que sus hijos tienen un gran ministerio, pero nunca han hecho lo que la madre de Sansón hizo. Se consagró para el propósito de Sansón. Porque ella tomó el voto nazareo. Ella entendía que su esposo no iba a ser el modelo. Entonces, en lugar de quejarse del hombre, se consagró para Dios. Le sirvió a Dios. Y aunque Sansón fue cabezón, diga cabezón, y se fue de mujer en mujer hasta que lo dejaron sin pelo y sin ojos, al final se arrepintió y cumplió la profecía. Y coronó estando en la lista de los héroes de la fe. Al final, con todo y su pecadote, la misericordia lo alcanzó. ¿Estaría usted dispuesto a consagrarse a Dios y ver en sus hijos la generación gloriosa? Porque el creyente natural lo que quiere es que estudien y hagan su vida y ya se vayan. ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir? Diga, va a venir un tiempo en que la juventud y los ancianos estarán tan unidos que podrán trabajar juntos. Los jóvenes sin quejarse de los ancianos sin señalar y menospreciar a los jóvenes. Los ancianos tendrán sueños, pero los jóvenes recibirán la visión. Diga, el sueño de los ancianos se convierte en la visión de los jóvenes. Voy a pasárselo a la iglesia. En la iglesia apostólica existe presbiterio, que es el gobierno de la iglesia. Cristo gobierna sobre hombres y mujeres que tienen dones, que son un regalo al cuerpo de Cristo para edificar la iglesia. Mucha gente no lo entiende, mucha gente no entiende que no es otro tipo de liderazgo, de equipo, no es, diga, es presbiterio, donde todo trabaja en armonía, donde hay siempre una autoridad que fue la que inició el mover de Dios. Al que se le respeta, se le honra, y de igual manera edifica. Entonces, en la iglesia, los que enseñan la palabra no pueden enseñar lo que se les ocurre. No pueden enseñar lo que oyeron al predicador que les gusta y venirlo a repetir como una lora. Ellos tienen que doblar rodillas. Ellos tienen que ayunar. Ellos tienen que leer la palabra para traer la verdad presente que Dios quiere que se hable.
Ellos no pueden estar predicando hoy el uno contra el otro, o en una competencia inmadura y carnal y diabólica. No, ellos tienen que edificar. Porque no se trata de tener una buena unción y un buen culto y todo el mundo en el suelo. Se trata de la transformación. ¿Por qué? Porque los ancianos, dice, tendrán los sueños de Dios. Pero los jóvenes, la iglesia, tendrán la visión. Lo que para ellos es un sueño, para la iglesia es una visión. Aplauda al rey, porque es al rey que usted aplaude. Diga, gloria a Dios. ¿Cuántos me van entendiendo por dónde vamos a estar estos días? Diga, pero si los ancianos duermen, entonces los jóvenes no tendrán la visión. ¿Y qué es dormir? Explíqueme. Dormir es que si yo, en lugar de buscar a Dios en las madrugadas para traerle a usted una palabra fresca, y no solo a usted, donde quiera que yo vaya, entonces es más fácil oír a tal o cual y imitar. ¿Cuántos entienden? Vuelva a ver al que está a la par y dígale: Dios te llamó a ser una voz, no un eco de otro. Escucha a quien quiera y aprende, pero obedece lo que aquí se enseña. Bueno, papá, nadie dice nada aquí. Mejor voy a tomar café porque ya me quiere salir el nazareno. Es que yo pedí una dona y no llegó. Entonces, ¿qué pasa si los que predican están dormidos? ¿Qué es estar dormido? Estar dormido es ver lo que yo veo, pero no ver lo que Dios ve. Porque para yo ver lo que Dios ve, yo tengo que entender el panorama que me rodea. Yo tengo que entender lo que está sucediendo en el mundo. Tengo que entender lo que está sucediendo en las naciones. Tengo que ver con los ojos proféticos el panorama que se está cumpliendo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es que una iglesia que es profética ve? Para poder inquirir, para poder preguntar acerca del Espíritu lo que viene. Porque lo que viene es lo que nuestros padres nos hablaron. Lo que viene para nosotros, para la iglesia de este tiempo, es como lo que meditaba el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Nos contaron la historia de Moisés, nos contaron la historia de la apertura del mar, nos contaron la historia de cómo el Dios del cielo destruyó a todos los dioses astrales que había en Egipto. Nos contaron la historia, pero nuestros ojos no lo han visto, no lo hemos experimentado, apenas lo hemos rasguñado. Pero hay un problema, profeta Zulma. Los profetas como usted, como yo, tenemos un problema, porque tenemos que inquirir a ver qué es lo que Dios está diciendo. No lo que yo pienso, no lo que a mí me gusta, no lo que a mí me parece. Es lo que Dios está diciendo. Los apóstoles, apóstol Juan, tenemos un problema, y ahora ya lo puedo decir en propiedad, ya fui autorizado, pero eso me alegra por un lado, pero me implica mayor responsabilidad por otro, porque necesitamos estar despiertos a lo que Dios está haciendo. Porque si no, ¿cómo damos las palabras? Usted es un excelente predicador. Me gusta cuando usted enseña. A veces no le entiendo, pero ahí voy. Digo, está muy alto el hombre, pero bueno.
Pero no es suficiente con eso. La iglesia tiene excelentes predicadores. No es suficiente, hija, con ser excelentes maestros. Se necesita esa conexión. Porque entendimos hace años de que hay puertas abiertas. Entendimos hace años que por las puertas que se abren entra el Rey de Gloria. Y que esas puertas somos nosotros cuando adoramos en espíritu y verdad. Pero alguien que adora en espíritu y verdad no puede estar en el secreto murmurando, porque entonces esa voz es ilegal. Diga, esa voz es ilegal. Entonces imagínense, usted viene aquí, oye las prédicas. También he visto algunas suyas. Vamos. Ya le puse que me había gustado una. ¿Ustedes creen que yo no los veo? Es parte de mi trabajo. No es que yo no trabajo para el hombre, yo trabajo para Dios. Yo tengo que ver qué está diciendo fulano para ver si va o si tengo que llamarlo y decirle, ay, con todo respeto, yo creo que se está yendo por el otro lado usted. ¿Cuántos entienden? Diga, hay una voz del Espíritu. Una voz generacional del Espíritu Santo que está buscando en este mismo momento a los que van a ser activadores de la gloria final, los que van a poder ser empoderados, recibir el poder. Pero eso no es por cantos. Hay un canto que a mí me gusta: yo veo milagros, yo veo, pero nada pasa. ¿Por qué? Porque el milagro más grande es la transformación de las vidas. Y la gente se ha enfocado en las señales y las maravillas y la transformación de las vidas. Yo le contaba hoy a los que me traían, venía hablando con el profeta y con ellos, y le contaba que yo conocí un evangelista, que él llegó a la iglesia y comenzó el mover de sanidad sin que él hablara. Pero cuando él pasó al altar, él dijo: ¿vieron los milagros que el Señor acaba de hacer? Porque yo por nadie oré. Ahora yo les invito para que ustedes vengan a Él, para que imagínense que si sanó el cuerpo enfermo, lo que va a hacer en su alma y en su corazón. Diga, hay una voz del Espíritu que quiere conectar. David adoraba. David cantaba los salmos que había escrito Samuel. Los salmos que había reescrito Samuel, según la historia judía, eran los mismos que había escrito Moisés. Y David cantaba. Y Karencita, ahí fue la conexión. Cuando David comenzó a cantar y a adorar los salmos que habían sido escritos por un hombre que había estado en la misma presencia de la gloria de Dios, David conectó. Y por eso es que cuando en el libro de los Hechos están explicando, Pedro está explicando cómo fue toda la historia hebrea de Moisés, brinca David, porque ahí es donde está la conexión. Hoy Dios está buscando, profeta Zulma, personas que entren a esa conexión con Dios. Parece que me están entendiendo. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque empoderados es que nos den poder. La palabra poder está relacionada a la palabra gibor, que significa poderoso, valiente, en el hebreo. Pero el asunto, diga, el asunto es: si los ancianos duermen, los jóvenes dormirán.
¿Cuántos entienden? Diga, si los ancianos están despiertos, los jóvenes tendrán la visión. Entonces Satanás sabe cómo funciona esto. Una casa dividida, un reino dividido no funciona. Entonces, ¿qué hace Satanás? Siembra semillas de separación. ¿Cuántos entienden lo que les estoy diciendo? Entonces, ¿qué pasa? La gente viene a la iglesia o viene al lugar de reunión, pero su corazón está identificado con otra enseñanza, no con la de la casa. ¿Cuántos entienden? Y entonces Satanás, diga, Satanás hace que exista rivalidad. ¿Qué es la rivalidad? No se ponen en acuerdo. Unos creen de un modo y los otros de otro. Y entonces, diga, no hay una verdadera unidad. Para el anciano, diga, para el anciano, la sabiduría es un tesoro. Diga, la sabiduría que viene de la palabra que Dios revela. Pero a veces hay personas rebeldes. ¿Cuántos son cabritos aquí? ¿Cuántos son ovejas de Cristo aquí? Ovejas de su prado. Pero cuando usted no hace caso, se comporta como un cabrito o una cabrita, aunque le digan copo de nieve. Quiere que le ponga el ejemplo. Se le dice algo, se le enseña algo y usted no lo hace. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, pasémoslo a la luz, a la revelación que yo le estoy explicando. Aquí no es el anciano físico, aquí es el gobierno de la iglesia, el presbiterio, enseñando. ¿A quién? A los jóvenes, a la congregación. Pero ¿qué pasa si la palabra vuelve vacía? No porque no se sembró como semilla, sino porque hay quien la resiste. ¿Me doy a entender? ¿Cuántos me están entendiendo? Levante la mano. Usted tiene la mente de Cristo. Levante la mano, a ver. Entonces usted me está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Porque la visión de Dios para cada lugar, para cada movimiento, Él la entrega. Y la visión de Dios para cada movimiento de iglesia se une para el gran mover que Dios tiene en un lugar, en una comunidad, en una ciudad. Diga, la unidad viene por la palabra que el Espíritu siembra. Diga, para el anciano es un sueño. ¿Por qué? Porque usted va a oír ancianos, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros embarazados con la visión de cruzadas, de caminatas, de ungimientos, de cruzadas masivas. Pero si no hay quien reciba ese sueño que Dios puso en ellos, digan, no se convertirá en una visión y no se realizará. Entonces, ¿en qué nos convertimos?
en un lugar donde hay buenos cultos, diga buenos cultos, buena unción, maravillosa presencia, pero el objetivo, diga el objetivo, se estará logrando. ¿Cuántos me comprenden? Diga, no queda más que volverse a la oración. Y con eso yo no digo que usted no ore. Yo lo que le estoy diciendo es, ¿orará usted lo suficiente para lo que usted afirma que usted entiende y conoce? ¿Cuántos entienden? Necesitamos vigilias de clamor. Necesitamos ayunos prolongados. Hay bases del evangelio que en muchos lugares ya no se practican. El ayuno es un culto que ocurre una vez cada muerte de obispo. Y una vigilia, ni hablar. ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir? Pero son eventos que ayudan a la iglesia. Lavamiento de pies. Uy, no, eso no, porque hay gente que tiene las uñas podridas. Se quita el zapato y todo el mundo cae. Pero eso purifica el alma. Hay cosas, diga, hay cosas que tristemente hoy entiendo. Jocelyn, que se metieron a la iglesia y que la han degenerado, porque la iglesia a veces se parece más al mundo. No aquí, mis amados. Aquí dentro de la reunión todos somos santos. Es allá afuera. ¿Cuántos están conmigo? Diga la sujeción. Diga la sujeción a los ancianos es el aprendizaje de la palabra. Pero ¿qué pasa si está predicando la hermana Leti aquí y hay alguien sentado allá diciendo, no, eso no es así? O está predicando el hermano Calín, no, eso no es así. O está predicando cualquiera de los que predican aquí y no, eso no es así. O está predicando el mero apóstol y no, eso no es así, porque la gente no lo dice abiertamente. La rebelión está en el corazón. La rebelión es falta de sumisión, porque sumisión es obedecer. ¿Cuántos entienden? ¿Verdad que se está entendiendo, Karencita? Morris Cerulo dijo: soy un anciano, un soldado que ha regresado de la guerra, y si regresé es porque tengo mucho que contar. ¿Usted sabe por qué el doctor Cerulo dirigió un movimiento mundial en la intercesión y la guerra espiritual? Que antes de él, el nombre de Morris Cerulo en el ministerio del siglo pasado, existe un antes y un después de él. ¿Por qué? Porque fue un hombre que vivió para el propósito que Dios le dio. ¿Para qué propósito vives tú? ¿Para el del Señor o para el tuyo? Porque cuando estudias a los avivadores de todos los tiempos, te das cuenta
Que cuando Dios pide, pide todo. Y si nosotros, diga conmigo, y si nosotros somos parte de la iglesia del último tiempo, de una iglesia que va a ser empoderada en el poder y la unción del Espíritu Santo, ¿será que es posible que nosotros seamos diferentes a lo que fue en el inicio? ¿Cuánto me comprende? Hechos 5, verso 6. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. La palabra envolver en el griego es sustelo. Significa contraer, estrechar, apretar, acortar el tiempo. Diga, los jóvenes son llamados a levantarse, a acortar los tiempos para que se manifiesten las promesas. Paso a explicar esto. Se da la palabra y alguien la recibe. Con el tiempo, ese alguien surge de entre medio de sus hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no pide permiso para ungir a nadie. La puerta está abierta para todos, pero el que lo busca, lo encuentra. Entonces, la persona menos calificada por el hombre puede ser la levantada. ¿Por qué? Porque Dios no ve habilidad, Dios ve recepción, Dios ve aceptación de la palabra. Entonces, ¿qué se enseña aquí? Según he visto yo, que no hemos visto nada, que viene algo grande, que viene algo poderoso, que tenemos que sacudirnos, que tenemos que sanar el corazón. ¿Usted cree que yo no veo las prédicas de usted? Porque yo veo a ver qué está diciendo el Espíritu aquí, para que cuando yo venga no desarmonice. ¿Cuántos me entienden? ¿Por qué? Porque Calín buscamos una generación que se active, que se levante, que tome el estandarte. ¿Qué pasa si el Señor llama al apóstol Juan a su presencia mañana? ¿Habrá alguien que va a tomar el estandarte? No hablo de un sucesor, hablo de la iglesia. O al morir él, cada quien se va por su camino y otros abren iglesias. ¿Me doy a entender? Los movimientos de Dios de una generación a otra no cambian, se transforman. La asignación de Moisés no es igual a la de Josué. La de Pablo no es igual a la de Timoteo o Tito, Epafrodito. La asignación siempre es diferente, pero el mover se mantiene, se transforma. Diga, se transforma en algo que va más allá. O sea, voy a decírselo así, que es lo que yo espero de mis hijos espirituales, los que yo estoy formando en Costa Rica, que ellos vayan más allá, que el día que yo parta, alguien quede con un manto mayor, quede con un entendimiento mayor. Y si logro por lo menos que uno lo haga, lo logré. Porque yo no soy Jesús, Jesús dejó a 12. Pablo trató de formar a muchos y todos lo abandonaron. Al final dice, todos me han abandonado. Pero no, había un Timoteo, había un Epafrodito, había un Tito. Diga, los jóvenes fueron llamados a sacar lo que estaba muerto por la religiosidad. Diga, religiosidad es sinónimo de fe
muerta. Fue muerta es sin esperanza. Diga, sin visión, sin santidad, sin pasión. ¿Me doy a entender? Yo no estoy hablando biológicamente, yo estoy hablando espiritualmente. ¿Cuántos jóvenes tengo aquí espiritualmente hablando? Levante la mano, a ver si me entendió. ¿Y cuántos viejos, bueno, cuántos ancianos tengo aquí? Levántenme la mano. Y los del presbiterio, los que enseñan. Entonces significa que ellos, diga, ellos tienen la responsabilidad de impartir para que los jóvenes, diga, la iglesia que recibe, saque lo muerto de la religiosidad, saque lo muerto de una fe que no produce resultados, saque la esperanza muerta, saque la visión muerta, saque la santidad muerta, que es la que no se practica, y saque la falsa pasión. Diga, los jóvenes son llamados a sepultar todo aquello que atentó contra el mover de Dios en la iglesia. ¿Por qué murió aquel hombre y aquella mujer? ¿Por qué? Porque le mintieron al Espíritu Santo. ¿Y por qué mintieron? Porque tenían codicia por lo material. Entonces vendieron algo y ofrecieron algo y no lo dieron. Diga, la codicia cortó a Ananías y Zafira. Diga, los cortó porque ellos no le mintieron al hombre. Ellos le mintieron al hombre de Dios. Ellos estaban atentando contra el mover de Dios. Entonces tomemos ese ejemplo para trasladarlo a esta explicación que le estoy tratando de transmitir. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay personas que atentan contra el mover de Dios cuando no se someten, cuando no aprenden, cuando no quieren caminar, cuando se rebelan. Y le digo lo más fuerte. Hay personas que ya están muertas. ¿Quiere que le diga a alguien muerto? Tiene un propósito, pero no lo ejerce. Predicadores que deberían de estar predicando, pero no lo hacen. Y así, cualquier don o cualquier llamamiento. Aquí yo espero que no pase. Diga, cuando Dios habla, el pueblo calla. Habla, Jehová, que tu siervo escucha, dijo aquel. Mis amados, no nos familiaricemos tanto al mover que tenemos, que veamos al que está adorando, al que está cantando, al que está haciendo esto y lo otro, y lo veamos a él y olvidemos que es Dios. Si a mí me sacan de esto, lo que hago, me matan. ¿Por qué? Porque este es mi propósito. Esta es mi asignación. Cuando Dios me honró a través de mi autoridad y ahora mi cobertura y padre, Ronnie Chávez, con el reconocimiento de la labor apostólica, ya yo tenía 10 años de estar trabajando en eso. Porque Dios me lo había anunciado a través de un apóstol y hasta me dio un coso para que a mí no se me olvidara. Y él me dijo, ¿qué le parece? Le digo yo, me parece mayor responsabilidad. Me dice, muy bien, porque de eso se trata. ¿Cuántos entienden?
Habemos personas, hija, que lo que hacemos nos ha costado años. Años en el servicio a Dios. ¿Usted cree que esos 50 años del apóstol Juan se los regalaron? Jóvenes naturales, presten atención a la sabiduría del Padre espiritual que Dios les dio y de los hermanos mayores que Dios puso para enseñarlos, para que de entre ustedes se levante la generación. Porque de ahí, papá todavía le quedan 40 años y a mí 60, pero cuando ya eso pase, ¿qué va a hacer usted? Son 120 la promesa. Usted se quiere ir antes, allá usted. Allá usted, allá yo le creo a Moisés lo que dice ahí en Génesis. Usted quiere ir antes, Marlon, yo no me enojo, es cosa suya. Yo creo lo que dice la palabra. ¿Cuántos me entienden? El Señor me dijo, dile a mi iglesia que yo los voy a empoderar, pero que tienen que amar la palabra. Tienen que orar como nunca han orado. Tienen que buscarme como nunca me han buscado. ¿Y qué culpa tengo yo? Que diga la palabra que es de madrugada, que Dios abre el oído. Y una vez le dije yo a alguien que estaba bien enojado conmigo en la iglesia, porque yo siempre digo que es de madrugada que hay que orar. Y entonces le dije a la hermanita, ¿y qué culpa tengo yo, hermana? Que aparezca en Isaías 54 que es de mañana, que el Señor abre el oído. Y si usted quiere orar al mediodía es cosa suya, y si no se lo abren, allá usted. Porque la vieja es dormilona y quiere defender su sueño. ¿Cuántos entienden? Entonces, los jóvenes, diga la iglesia, vengan los del presbiterio, por favor, y se paran por aquí abajo. Vengan, por favor. Vengan. Ay, Dios mío, ¿paso o no paso? Si usted ya Dios lo honró, usted tiene que pasar. Ellas son más, ¿va? Van a ver a ellos, no a mí. No va a ministrar a nadie, es un ejemplo. Agárrese ahí, papá, agárreme a papá ahí. O tráigame una silla que papá se siente. Papá ya se lo ganó. Este ejemplo va a durar un poquito. La vez pasada los acomodé. Apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Para que se acomoden. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Los profetas a la par de papá, los pastores y maestros ahí, los que le tiran al evangelismo. ¿Quién es el de los evangelismos? Bueno, diga, estos hermosos hermanos, véalos por los ojos de la fe, son los ancianos. Todos ustedes son los jóvenes. Ellos son los encargados de traer la visión que viene con la revelación. Ellos como presbiterio tienen que unirse a orar. Ellos como presbiterio tienen que hacer ayunitos. Ellos como presbiterio tienen que estar unidos. Porque si no están unidos espiritualmente, entonces cada uno va a sacar su revelación. Y van a haber buenas predicaciones, pero no se logran objetivos. Y los objetivos del presbiterio son madurar y preparar a los santos. Porque los del presbiterio tienen el sueño de Dios. Sabemos el sueño en el corazón del apóstol. Sabemos la visión. Hoy vi la reseña y la volví a pedir a la profeta Zulma y luego a la hermana Leti. A varias le escribí porque yo necesitaba leer eso mientras venía para meditarlo. Una fuente en el desierto.
Pero una fuente en el desierto vino por el clamor de una madre que tenía temor de que su hijo muriera, aunque había promesa. Y hasta uno de los nombres de Dios se estableció en esa historia. Entonces, es muy profundo el significado de que dio luz a esta iglesia. ¿Amén? Pero ¿cuál es el clamor del apóstol Juan por año? Ver la gloria de Dios. No quedarnos así. Caminar en los días de la Escritura. Que la Escritura tome vida en nosotros. Como es lo mismo que a mí me mueve, por eso es que tantos años y estamos unidos. Porque cuánta gente habrá venido y ya no está. Porque tenían otro sentido. Amén. Entonces, el sueño que Dios pone en ellos se traslada a ustedes. Hasta que de ustedes se levanten los que van a sacar lo que atenta contra el mover de Dios. ¿Qué es lo que atenta contra el mover de Dios en este tiempo? Lo que degenera a la iglesia. ¿Qué es lo que degenera a la iglesia? La iglesia fue llamada para ser santa. Cuando hay enseñanzas que no se enseñan aquí, pero que se enseñan por otro lado y usted las oye y las acepta, usted se está degenerando. Porque hay enseñanzas de supergracia, hay enseñanzas de judaísmo al extremo que inventaron otra religión que no es la hebrea. Hay enseñanzas sobre esto y sobre lo otro. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo en que se levantan falsos maestros y mucha gente tiene comezón de oír. Amén. Y yo le digo a mi gente, usted oiga a quien quiera, pero obedezca lo que Dios dice aquí, o si no, váyase. Y a veces yo pienso, Adonis, haciendo así tendré al final la generación que Dios me dijo. Y el Señor me contesta, sí, porque así era yo. Yo les dije que si no me querían seguir, que se fueran. Si no querían tomar la cruz, que se fueran. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos están cumpliendo su ministerio en el ahora, si ellos están conectados, si ellos están unidos como yo lo creo, entonces ellos están transmitiendo el mismo sueño. Entonces, cuando el apóstol está ejerciendo su enseñanza apostólica, los profetas, la profeta mayor, el otro profeta que Dios llamó, los pastores, este pastor que llegará a ser apóstol, este maestro y pastor, esta maestra que es tremenda para enseñar. Vamos bien, excelente, excelente. Entonces, cuando ellos están haciendo su trabajo, porque están unidos, ellos no están predicando, ninguno está predicando contra el otro, sino que todo va sobre la misma línea, cada uno a su forma, cada uno a su gracia, pero sobre la misma forma. Entonces la iglesia que la representa a los jóvenes en esta explicación se van a levantar un día y van a sacar lo que atenta contra el mover de Dios. ¿Qué es lo que atenta contra el mover de Dios? La pasividad religiosa, el conformismo religioso, la falta de fe en un Dios sobrenatural. La falta de fe en que lo que la palabra dice es la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque para que una generación sea empoderada, necesita ser enseñada, ser impartida, ser capacitado. Y el Espíritu Santo lo hace en la multiforme gracia. ¿Ven? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumisos, obedientes. Pero allá, estar buscando a Dios
¿Para qué? Para que sea Dios el que nos coloque en el lugar donde nosotros tenemos que estar. Amén. ¿Cuántos entienden? Porque eso fue lo que me dijo el Señor, Pastor Ramiro, que Él iba a colocar gente. Él había levantado el mover apostólico para levantar el ministerio quíntuple, para que formara la generación, pero que había mucha generación que se resistía, porque ellos oyen esto, oyen lo otro, ellos quieren esto, quieren lo otro, y no oyen lo de la casa. Dios trabaja en equipo. Ahora, ¿cuántos se van a levantar? 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 Reprendo todo espíritu lelo aquí. ¿Entiende lo que le dije? Siéntese. ¿Cuántos se van a levantar? Siéntese. ¿Por qué? Porque el levantarse no es independiente. Lo que atenta contra Dios caerá muerto. Y los jóvenes, diga, los preparados, los entrenados son los que lo van a sacar. Y dice que lo van a envolver. ¿Sabe qué significa? Que Dios está preparando una generación que va a amar la santidad. Dios está preparando una generación que va a amar la integridad. Dios está preparando una generación que va a amar su presencia por encima de todo. Y ustedes, mis amados, Puente en el Desierto, son parte de esa generación, porque son parte de una iglesia que camina en restauración, reforma y restitución. Restauración es el escalón que nos lleva a la reforma. La reforma es el escalón que nos lleva a la restitución, a la reparación, a la reconstrucción. ¿De qué? Del Cristo de gloria que está dentro de nosotros y tiene que ser manifestado. ¿Cuántos entendieron? Pueden volver a sus lugares. Sí, ya. Bueno, usted quiere que quede sentado ahí, ya se lo ganó. ¿Cuántos entendieron? Venga, Marlon. Marlon es el que me ayuda para estos ejemplos. Camine por ahí. Camine. Diga, ahí él anda caminando en el Evangelio. Ahí abajo es el Evangelio. Cristo viene, Cristo salva, Cristo liberta. Él anda caminando ahí. Pero de repente el Señor lo toca y lo hace subir el primer escalón. Y como cuerpo de Cristo, Él entra a restauración. Él entiende que hay algo que no está funcionando bien. Él entiende que el relato de la Escritura no es lo que estamos viendo con nuestros ojos en nuestro diario vivir. Él entiende que hay algo que falta. Y entonces él comienza a entender que no son 3 ministerios, son 5. Y que cada ministerio es diferente y que hay cosas generales y cosas específicas. Que ningún apóstol es igual a otro, ningún profeta es igual a otro, ningún evangelista, ningún maestro, ningún pastor. Que Dios es lo suficiente más grande y poderoso y multigeneracional para que usted sea único. Vuelva a ver a su hermano y dígale, usted es único. Dígale, gracias a Dios. Porque con otro como usted ni se diga. Y entonces él comienza a caminar ahí, pero de repente, diga, de repente lo asimiló. Diga, lo asimiló y subió al otro nivel. Venga, Donny. Pero entonces él tiene un hijo.
Y entonces el hijo anda caminando por ahí. Ay, me gusta adorar. Ay, me gusta adorar. Hoy te quiero adorar. Y agarra la guitarra y se pone ahí a cantar. Y los demonios salen huyendo donde lo oyen. ¿Ah? Yo estoy diciendo, eso es lo que hace un adorador. No viene a cantar aquí, adora en la casa. Y como canta tan bonito, todo el demonio se va cuando él está adorando. Y él está ahí. Hoy te quiero adorar. Y él anda ahí hasta que lo agarra Marlon y lo jala y lo mete a la restauración. ¿Por qué lo puede meter a la restauración? Porque ya él la pasó. Entonces, como ya él fue restaurado, ya él puede meterlo. ¿Por qué? Porque es un padre con un hijo. Y entonces sube y lo jala. Entonces estaba en evangelio, restauración. ¿Qué más dijimos? Restauración, reforma, restitución. En restitución está comenzando a recibir, pero no lo ha soltado. Porque si lo suelta, suéltelo. Entonces este se escapa otra vez. Se escapa, suéltelo. Se escapa y anda otra vez. Hoy te quiero adorar. Hoy te quiero cantar. Con toda mi alma, con toda mi fuerza, con todo mi amor. Y él anda en su adoración. Entonces de repente usted lo está viendo y usted dice, aquí lo va a traer. ¿Y cómo lo trae? ¿Cómo lo trae usted? ¿Cómo lo trae? Hágalo. Ya usted conmigo ha practicado mucho esto. ¿Cómo lo jala? Con la oración, con la intercesión. No es diciéndole, cabezón, hace caso. No, es orando. Es bajando libras por él. ¿Por qué? Porque es la oración, el poder que tenemos nosotros. Es el ejemplo de vida lo que marca a los nuestros. Porque si andan haciendo algo malo, los acusa el diablo. ¿Por qué? Porque no tienen ese ejemplo en casa. Y entonces, ¿dónde lo tiene? Ahí, agarradito. Hasta que llega el momento que a él le cayó el 20. Y entonces ya lo suelta. Y usted sigue subiendo. Y usted está ahí y después usted sube. Y después usted sube. ¿Por qué? Porque es generacional. ¿Cuántos entienden? Es generacional. Entonces Marlon sube y sube hasta que se fue a la presencia de Dios. Vaya, se pierde por allá, ya se perdió, ya está. Pero él quedó. Él quedó como generación. Este ejemplo lo iba a hacer yo con papá Juan y con Joel, pero mejor lo hice con ellos para evitarle la fatiga a papá. Pero entiende lo que le estoy diciendo. Eso es lo que yo estoy hablando. Pueden volver a su lugar. Eso es lo que yo estoy hablando para concluir. Empoderados para ser la generación del fin, del TAP. Significa ser formados, equipados, capacitados para que como una iglesia joven, vigorosa, saquemos lo que está muerto. Entonces usted está oyendo la palabra y de repente usted dice, no, yo no debo de chismear. Y suena el celular, hermana, Tecla. Sí, hermana, Tacla. Es que viera que quiero contarle algo. Viera que vi al pastor Marlon por allá. Viera que vi a la profeta Zulma por allá. Ay, viera que esa muchacha Jocelyn. Ay, viera que el hermano Calín. Viera que Usted no tiene tiempo para eso. Usted no tiene tiempo para eso. ¿Por qué? Porque usted está como joven en el Señor, digan amén, para aprender. Y entonces, ¿qué pasa? Que cada mover de Dios, cada iglesia, de acuerdo a la visión o el sueño que recibió, va a seguir una dirección. Entonces no podemos caminar si nosotros somos
de guardarnos para Dios, no podemos caminar con los hermanos libres. ¿Cuántos entienden? Vamos a encontrar gente que va a caminar con nosotros. Y vamos a encontrar gente con la que no pudimos caminar. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro pensar. ¿Cuántos entienden? Porque recuerden eso. Cuando todos ustedes lleguen al cielo, en el cielo van a ser una familia. ¿Usted sabía eso? Así que si hay algún hermano que le cae mal, sáquese eso del corazón, porque en el cielo se lo va a encontrar también. Ay, no, es que yo no aguanto a esa vieja. No, ay, ni modo, allá, si esa vieja es más santa que usted, allá va a llegar. Imagínese, usted llega al cielo después de lo que le costó y aparece la hermana Tecla que usted no quería. Ay, hermana, gloria a Dios, llegó. Y usted, santo Dios, hasta aquí. ¿Cuántos entienden? Yo sé que las creídas van a llegar al cielo. Ay, ay, ay. Ella me lo recordó hoy. ¿Cuántos aprendieron? ¿Cuántos entendieron? Vamos a estar desarrollando este tema en algún momento más para luego orar por ustedes. Pero por hoy los voy a dejar con ese pensamiento. Respetemos los sueños de los ancianos, que son el presbiterio, para que recibamos la visión y saquemos de nuestra vida lo que tenemos que sacar, para que nuestras familias estén preparadas. ¿Cuántos aprendieron? Póngase de pie. Padre, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra es una palabra sembrada en el corazón de ellos. Es una palabra que activa, que equipa a cada uno, que irá en continuidad con otros pensamientos que tú has puesto en nosotros para edificar esta casa. Levante sus manos. Padre, yo te pido que tu bendición se derrame sobre el que la quiera ahora, sobre el que está esperando, Señor, una bendición, una unción de parte de ti. Derrámate sobre ellos ahora, conforme ellos lo anhelan, conforme ellos lo desean. Prepara esa generación del tiempo final. Prepáranos espiritualmente, no secularmente, espiritualmente, para el tiempo que nos ha tocado vivir. No permita, Señor, que nos distraigamos, Señor, en cosas que no edifican. Permítenos vivir una vida equilibrada, espíritu, alma y cuerpo, sabiendo que hay momentos para nuestro cuerpo, que hay momentos para nuestra alma. Por eso nos das familia, por eso nos das hijos, por eso nos das metas en lo natural, como el estudio, como el trabajo. Pero que no perdamos, Señor, de la vista que lo más importante es lo eterno, Señor. Y que para el galardón eterno tú vas a calificar nuestro desempeño con los dones, talentos y ministerios que tú nos has entregado. Diga conmigo: Señor, ayúdame a orar más, a buscar más tu palabra. Ayúdame, Señor, a entender que yo, cuando escudriño, tú me hablas. Señor, a veces puedo escuchar a alguien y ser muy bendecido, pero tú quieres que yo sea bendecido directamente por tu palabra. Que cuando yo la estudie, la escuche, la medite, la revelación y la luz del Espíritu Santo haga morada en mí. Vamos, dígalo: haga morada en mí, porque está escrito:
la multitud de tus palabras es la verdad. Entonces eso significa que hay muchas cosas que yo todavía no conozco, porque sencillamente tú eres un Dios eterno. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermosa su palabra. Así que voy a dejar al pastor Joel con nosotros.